Tenemos poco tiempo y espero que el Señor me ayude en poder fluir y con esa palabra que Dios nos ha dado, porque hoy si usted no trajo su Biblia, por lo menos en su celular, porque vamos a ver muchas escrituras en esta mañana, abundantes escrituras. Uno de los peligros más eminentes para la iglesia cristiana al inicio del siglo XXI es a veces la ausencia que nosotros como miembros del cuerpo podemos estar padeciendo en relación a compartir nuestra fe con muchas de las personas que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ese es uno de los retos más importantes y por los cuales durante las últimas semanas hemos estado conversando sobre una temática de responsabilidad en cuanto al compartir de Jesús con aquellas personas de las cuales no lo conocen a Él. Y no cabe duda que nuestra salvación tiene que ver mucho con la transformación personal que cada uno de los que estamos acá hemos experimentado. Y definitivamente podemos ver la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. A tal punto que la Escritura entonces dice, hablando sobre Dios a Moisés, puede usted leer lo que Dios le dice a Moisés. Esa es una porción de la palabra de Dios. En otras palabras, no es qué tanto corramos. No tiene que ver con nuestro poder ni nuestros esfuerzos, sino más bien con la misericordia de Dios. Sin su misericordia no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Usted tiene que estar clara en relación a esta escritura en esta mañana. No son sus dones, no es su habilidad, no es su inteligencia, es la misericordia de Dios y de esa no puede estar usted separada, pero ni siquiera un segundo, porque si no hubiera sido por su misericordia y si no es por su misericordia en este momento, usted y yo hubiéramos sido consumados, hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra. Tiene que estar consciente entonces en cuanto a la salvación que el Señor le ha dado a usted. El mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 5 y versículo 30, anote por favor, busquen la palabra de Dios porque no va a aparecer ahí. Dice, no puedo hacer nada por sí mismo. Imagínense Jesús, el Hijo de Dios, decía, yo no puedo hacer nada por sí mismo. ¿Qué puede hacer usted sin Él? Nada. Y Él reconocía en su humanidad 100%, según oigo, así juzgo. No escuchaba su propia voz, sino que la voz de Dios para juzgar lo que Él veía a su alrededor. Usted y yo no podemos juzgar ni ver las cosas a nuestro alrededor de acuerdo a nuestra percepción humana. Tiene que tener esa frescura del Espíritu Santo para discernir las cosas que están pasando a su alrededor, porque si no juzga de acuerdo a la carne. Y de acuerdo a la carne, cuando juzgamos, nosotros menospreciamos. Nuestra crítica se vuelve tan negativa. Nuestra forma de ver a las personas ya no son con esos ojos de misericordia que Dios los ve. Y Él mismo dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, el Padre. En ese orden de ideas, entonces, su misericordia, mis amados, nos impulsa a ser compasivos con los demás. Amén. Muy pocos son compasivos con los demás. Creo que estoy en el lugar correcto para un evangelismo ahorita en este momento. Y compasión significa transmitir la misericordia de Dios, la cual es amplia en perdonar. Mire lo que dice Isaías 55, 6, 7. Me gusta este versículo, me identifica a mí mismo a través de lo que Dios hizo para perdonar mis pecados. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Está con signo de admiración, llamándonos la atención como una película, como un anuncio. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Y sigue, cierra esos signos y abre otro nuevo signo de admiración y dice, llámenlo en tanto que está cercano. Hay una angustia del escritor, del profeta, en cuanto a que el pueblo busca al Señor mientras que Él está cercano. Por eso que David decía, Señor, no alejes de mí tu Santo Espíritu. En esa confesión del Salmo 51, cuando él estaba prácticamente en el fondo de su pecado,
en su angustia de saber que Dios podía quitarle, no su reinado, porque ni le interesaba en ese momento seguir siendo el rey David, no, su relación personal como hijo ante Dios. Y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio ¿en qué? En perdonar. Amplio es Dios en perdonar. Yo no entiendo la misericordia de Dios. Cuando me veo a mí mismo, en mis fallas, en mis faltas, en mis pecados, no entiendo, no puedo llegar a razonar lo que significa esa misericordia. Cada mañana que usted y yo nos levantamos, dice que nuevas son. Imagínense, Él muda cada mañana la misericordia a favor de nosotros. Esto es algo extraordinario. Denle una ovación de palmas al Señor si quiere aplaudirlo, esa misericordia del Señor. Entonces significa que nuestra salvación y transformación personal es el resultado, y ahí está, léalo, ahí está el concepto que el Señor me dio para ustedes en esta mañana. Ahí está. Hay una dinámica que Dios hizo a favor de nosotros, un canal de bendición en diferentes etapas de nuestras vidas, en diferentes circunstancias en que nos encontrábamos. Dios tomó un canal de bendición. Alguien nos compartió del amor de Dios. Posiblemente a usted ya se lo olvidó, pero alguien inoportunamente, de una forma que quizás usted rechazó, pero alguna semilla quedó de esa persona que le dijo: Dios le ama. Y esa palabra, permítame decirle que nunca regresa vacía. Dios pone el querer y el hacer, y en su tiempo fructifica lo que usted recibió de alguien. Entonces la fe de salvación implica 3 elementos importantes. Y esos elementos importantes quiere decir conocimiento de quién es Cristo. La Biblia, sabe usted, que coloca primeramente el oír. Es lógico. Para que creamos en alguna persona, primeramente usted debe conocer acerca de esa persona. Pero mire lo que dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero es escuchar. Nuestro oído escuchó por primera vez ese mensaje de salvación de nuestro Señor. Un conocimiento de lo que Él era. ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, de que hay procesos, ¿verdad? Hay fases de las cuales usted y yo, para ser compasivos, tenemos que predicar. Nadie puede conocer a Cristo Jesús si no tiene un conocimiento previo a lo que Él significa. ¿Qué tiene que saber una persona no convertida a Cristo? Primero, su humanidad. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La humanidad, Dios 100%, Jesucristo Dios. Se despojó de lo que era su divinidad como Dios e ingresó a esta tierra como un hombre. El Verbo se hizo carne, Dios. El Verbo, que es la palabra, se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Su humanidad, la humanidad de Jesús es importante. Su divinidad. Y dice Juan 20:31: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Él, humano, divino, una mezcla asombrosa, Dios hombre. Por eso se le llama el Hijo del Hombre. Y sobre todo su muerte, porque primeramente os he enseñado que así mismo recibí. Eso fue lo que leímos hoy en la cena del Señor. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es importante tener el conocimiento de lo que significa Cristo en relación, primeramente, a lo que es el conocimiento de nuestro Señor. Otro aspecto importante: la aceptación de la persona de Jesucristo y su obra.
Las palabras griegas que se traducen como creer y fe es aceptar algo con un convencimiento de que yo estoy persuadido de lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo es cierto en mi corazón. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Somos un poema. La palabra griega sobre hechura es poema. Somos un poema exaltado de Dios ante todo el universo. Es el ser humano creado a imagen de Dios. Por eso que el ser humano representa para Dios algo muy importante. La dignidad del ser humano no la podemos tocar. Por eso es de que en los derechos humanos universales la persona se manifiesta como una dignidad de la cual tiene que ser protegida y cuidada en sus derechos como ser humano. Pero Dios la dio antes a través de esta escritura. Y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo. O sea que no son sus obras, son las obras que Él ya dispuso. Todo lo que usted haga, por favor, no diga que Tarzán soy. Soy un campeón con todo lo que estoy haciendo. No, esas obras ya Dios las preparó para que usted caminase sobre ellas, para que anduviese sobre ellas. No son nuevas. Es la experiencia que nos da la revelación de su Espíritu Santo, que pone en nuestro corazón y en nuestra mente la actitud de hacer las cosas correctamente como en su palabra están escritas. Así que no hay nada nuevo debajo del cielo. Usted entonces puede entender algo que es muy importante. Usted puede entender algo y al mismo tiempo no aceptarlo como cierto. Usted puede entender los hechos acerca de Cristo y al mismo tiempo no aceptarlos como ciertos, porque eso me sucedió y a muchos nos ha sucedido. Gracias por lo que me está hablando, gracias por compartir. Sí, yo lo creo, pero no me convenzo de eso que usted me está diciendo. Yo entiendo, pero no acepto como ciertos. Y eso es lo que nos ha pasado muchas veces. Y es la gente que no conoce a Cristo Jesús, que sabe de Jesucristo. Su conocimiento es tan vago, pero que no tiene la convicción de aceptarlos como ciertos. Así de que hay otro aspecto importante que implica la confianza solamente en Cristo como tercer aspecto importante en esta mañana. Es la confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras griegas que se traducen como creer y fe incluyen la evidencia de una confianza o dependencia de. En el Nuevo Testamento se enfatiza muchas veces esa preposición a un lado de creer. O sea que esas preposiciones son esas palabras que anteceden a otras dentro de una oración. Y por ejemplo en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, una preposición, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay una semántica de relación de dos elementos que dice que en Él cree. Creemos no por vista, creemos por fe, porque caminamos en fe. El evangelio es arrepentimiento, pero también es fe. Son dos cualidades de las cuales no se pueden separar. Uno se arrepiente y empieza a caminar en fe, no por vista. Esa fe es el vehículo de la cual dice Efesios 8, 9, por fe, por esa gracia y por fe sois salvos. Es algo que, hermanos, está muy profundamente relacionado. Así que la fe de salvación implica conocimiento de quién es Cristo, aceptación de su persona y sus obras, y confianza solamente en Cristo para ser salvo. Usted no es salvo por venir los domingos a ver Zona 16, ni porque fue bautizado, ni aún por orar. No, su confianza ¿en quién está? ¿En quién? En Cristo. No es por las obras, que son buenas. Venga usted todos los domingos y por favor, venga a las 10 de la mañana. Porque a esa hora estamos convocados, ¿o no? Ahora dice que vamos a finalizar a las 12, no sé, pero usted tiene que venir a las 10. Estamos siendo convocados. Entonces no es una obra que se puede agregar
a nuestra currículum, ¿verdad?, de salvación. No, no es por obras esta onda, hermanos. No es por obras. Porque entonces hay muchos que nos podrían desplazar. Porque hay quienes vienen aquí desde las 8, desde las 9, nos desplazarían si eso fuera por nuestra asistencia. Tampoco por el bautismo, porque algunos de ustedes tal vez posiblemente no han dado ese paso de fe que es importante. Porque esa es una de las rutas para poder ser un discípulo de Cristo. Pero aún así, no obstante, nuestra confianza no es eso. Tu confianza tiene que estar puesta en Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el fundamento, no hay otro. Así que vamos al desarrollo de la palabra de Dios. Una pequeña introducción, porque quería dejar claro en cuanto a lo que significa salvación para nosotros. Porque si no hay una base de eso, usted no puede compartir con las personas. Así que el evangelio puede ser buenas nuevas, buenas noticias, puede ser salvación. Hay tantas formas de traducir, pero el verdadero evangelio es que Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. De que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esa es la victoria de lo que realmente representa ser seguidores de Jesús. Así que hay una estrategia que produce resultados cuando testificamos de Jesús. Y es la historia de la samaritana, relatada en el capítulo 4 de Juan y conocida por muchos. Y sabe, vamos a extraer algunas verdades que nos van a entusiasmar para poder nosotros predicar de Jesús en una relación. Relación significa conexión con las personas. ¿Cómo podemos ampliar e innovar, verdad? Una innovación que nos impulse a compartir de Jesús. Hay muchas formas, hay muchas maneras. Ayer tuvimos nuestros futuros vecinos se mudaron el día de ayer y vimos movimiento con ellos. Ya no pudimos saludarlos en la noche porque estaban muy atareados y a veces dice que mucho, ¿qué dice? ¿Ayuda al que qué? ¿Cómo? No escuché. Mucho ayuda al que no estorba, ¿verdad? Entonces no nos dio tiempo con mi esposa para ponernos a las órdenes, porque vimos que en horas de la noche ahí estaban ellos mudándose, sus niños y la familia, y había mucha gente. Gracias a Dios que manos a ellos les sobraron, por lo que nos dimos cuenta. Hoy por la mañana, ya desde las 6 de la mañana que estaba arribita y orando al Señor por esta plática, yo estaba en la ventana en el segundo nivel viendo al frente, porque al frente es la casa de ellos, viendo a ver a qué hora se levantaban, porque quería decirles: miren, estamos a las órdenes, cuenten con nosotros, estamos para servirles. Pero no hubo forma y manera. Parece que estaban exhaustos, ¿verdad? Usted sabe lo que significa mudarse de casa. Y antes de venirnos les digo: ella quisiera ir a tocarles el timbre. Le digo a Emilce, me dijo: no, déjalos, están cansados. Cuando retornemos ahí lo haces, pero ahorita no, vamos para la iglesia. Y así quedó la onda. Y esa es una forma y una manera de compartir el evangelio y relación. Ponernos a las órdenes de nuestros vecinos. Son desconocidos para nosotros, pero yo percibo que el Espíritu de Dios nos va a dar la gracia para que en pocas semanas posiblemente ellos estén aquí entre nosotros, porque ese es el evangelismo de relación. Y sin de predicar de Cristo, solamente ese amor la gente lo recibe, que es genuino. Y entonces la gente dice: yo quisiera ser como esa persona. Y van conociéndote a través del tiempo de tu servicio y amor hacia ellos. Y cuando menos sienten, ellos, el Espíritu de Dios ha estado trabajando para que ese día entonces, al compartir de su muerte, de su sepultura y su resurrección. Así que quiero decirle que los sueños, mis amados hermanos, son portadores de esperanza, que no se ven atados al tiempo ni a las circunstancias que tengamos. Eso nos da a nosotros esperanza en esos sueños de Dios. Y eso es lo que le pasó a esa mujer samaritana. Eso fue lo que sucedió en su vida. No cabe duda que esas son verdades de las cuales, qué lindo que el Señor nos está dando esta escritura, porque no aparece acá, y qué bueno que no aparece. Pero vamos a leer capítulo 4 y versículos 7 al 9. 4 del 7 al 9.
Mire usted lo que da a entender esta gran historia de la mujer samaritana. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces la historia nos indica la separación, ¿verdad? Ellos anteriormente, como judíos, se separaron totalmente del pueblo de Dios, de Israel. Y algunos de ellos tuvieron cierta mezcla, y sus cosas de los cuales ellos practicaban, muchas cosas eran del pueblo de Dios, de lo que eran las ordenanzas del Señor. Pero con el transcurrir del tiempo se fueron alejando y ellos se hicieron como propios, que realmente era el pueblo de Dios. Pero los judíos entonces, por esa razón, prácticamente no aceptaban a los samaritanos como pueblo de Dios verdadero. Y ellos pensaban, los samaritanos, que ellos eran el pueblo de Dios, que el lugar de adoración era el lugar legítimo que ellos tenían. Y entonces ya se puede imaginar, en esa mezcla de intereses hay un evangelismo de relación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por dejando a un lado si ellos eran o no, Dios se acercó exclusivamente e intencionalmente a compartir del amor de Dios para esa mujer. Y es maravilloso lo que es esa relación y esa comunicación de palabras. Y le dice la samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Los discípulos estaban admirados y en cierta manera posiblemente rechazando en su cultura judía de que el rabí, el maestro, estuviera conversando con una mujer que era samaritana, contraria totalmente, digamos, a la religión de ellos. Y máxime con una mujer, porque culturalmente en esa época era muy discutible, muy vergonzoso que un hombre se acercara a una mujer a conversar solo estando los dos. Era rechazado por la cultura judía totalmente. Y Jesús estaba haciendo algo que destruía todos los prejuicios culturales. Estaba rompiendo con un montón de estructuras que dentro de la sociedad muchas veces nosotros decimos: eso no se puede hacer. Así que Jesús inició a propósito esa conversación. Aunque históricamente y culturalmente decido, no se llevaban bien, los discípulos se sorprendieron que hablara con una mujer. ¿Cuál será la aplicación? Bueno, aprovechemos cada contacto que tenemos con personas, aunque no parezca casualidad. Aunque algunas veces nosotros, ¿verdad?, consideramos, quizás perdamos mi tiempo, quizás haya rechazo para ti. Jesús se arriesgó a un rechazo total de esta mujer hacia su vida, a lo que era Jesucristo. Pero, ¿sabe? Él se arriesgó. Nosotros necesitamos arriesgarnos, hermanos. Nosotros necesitamos dejar nuestros prejuicios, usted a veces a un lado. El evangélico tiene mucho prejuicio, fíjese. El evangélico tiene una cultura a veces de no se puede. Hace algún tiempo yo corregí a un hermano nuestro en medio de una reunión fuera, instalaciones de iglesia, en una relación puramente social. Había alguien que era obvio su inclinación, siendo hombre, era obvio su inclinación, hermano, al sexo de mujer. Era obvio, ¿verdad?, su inclinación, en el sentido que él, amanerado totalmente, era algo que públicamente uno podía notar su condición. Y este hermano nuestro viene y me dice: esos tipos los odio, ni verlos quisiera. Me toca mi corazón, me desgarro, y toda esa situación que en su corazón había. Yo me acerco y le digo: hey, un momentito, le dije, mira, no te desenfoques, por favor, le dije. Separa las cosas, le digo, porque estás actuando como un juez y solo Dios es el único juez. Tenés que separar
tu forma de ver las cosas. ¿Cómo crees tú que Dios ve a esa persona? ¿Cómo crees que Dios te vio a ti en medio de aquel adulterio? ¿Cómo crees que Dios te vio en medio de aquel robo que hiciste? De un clips que era de la oficina, pero tú te lo palanqueaste, te lo llevaste a tu casa, aquella engrampadora, aquellas hojas, aquellas copias que hiciste, ¿verdad? Sin autorización de tu jefe para llevarle las tareas que necesitaban tus hijos para presentarlas a la escuela, tantas otras cosas. Pues así eres también. Pecado es pecado. No te desenfoques, porque Dios lo ve diferente. Gracias a Dios que Dios nos ve diferentes. Porque si tú fueras Dios, ahí mismo hubieran venido truenos y relámpagos y ese hombre muere irremisiblemente. Hermanos, tenemos que tener esa misericordia, esa compasión. Debemos de odiar el pecado, pero amar a los pecadores. Porque tú y yo éramos uno de esos pecadores. Primeramente, yo el gran pecador. Primeramente, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Él se toma como el gran pecador entre los pecadores. Entonces, hay una aplicación que hemos de cubrir esa necesidad que hay alrededor de ti. Es importante. Otro aspecto es que Jesús satisface, mira, las necesidades más profundas del ser humano. Él satisfizo mi necesidad más profunda que yo tenía. Si usted me hubiera conocido antes del año 1982, fecha en que yo recibí a Jesucristo un 27 de noviembre, si me hubiera conocido 25, 26 para atrás, mi esposa le puede dar testimonio de lo que yo era. Estaba perdido, muerto en mis delitos y pecados totalmente. Pero hay una transformación que el Señor hizo porque tenía una necesidad profunda. A nadie se lo manifesté, a nadie le dijo tengo necesidad de salir de esta situación. Pero en mi corazón profundamente había una necesidad y alguien me dio la respuesta. Y fue alguien de carne y hueso que me dijo, esta es la respuesta para tu vida. Se llama Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Juan 4:7 y seguimos a 10 y 15. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, ¿verdad? Y Jesús le dijo, dame de beber. Y en el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Una serie de preguntas. El corazón de esa mujer estaba completamente intrigado, porque había alguien enfrente de ella que había roto todos los prejuicios. Alguien que no la vio como esa mujer pecadora, como realmente la miraban alrededor de ella todos aquellos que en la sociedad la señalaban, porque realmente estaba en una condición mala. Pero había una necesidad profunda, pero nadie, durante todos los años que ella vivió en Samaria, nadie le pudo satisfacer esa gran necesidad porque era espiritual y nadie tenía palabras de vida como las que Jesús le iba a compartir en este momento. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tocó las fibras más profundas de esa mujer en su necesidad y ella le respondió, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Cuántos de nosotros anhelamos y deseamos esa agua fresca? ¿Cuántos de nosotros deseamos en su momento oportuno un refrescar a nuestras vidas, totalmente sumidas en el pozo de la desesperación? Cuando nuestro pie se resbalaba, cuando nuestro aparente espíritu de dominio era por días, por algunos meses o quizás por años, y retornábamos nuevamente a un lugar donde estábamos atados.
en nuestra carne y naturaleza humana, pero vino aquel cual nos dio una agua de la cual necesitábamos beber para ya no tener la necesidad de retornar del lugar donde el Señor nos sacó. Ya no retornar al lugar donde nosotros éramos esclavos del pecado. Esa agua que el Señor nos dio fue una fuente de vida que saltó para vida eterna. Para entonces no en nuestras fuerzas, sino que en nuestra debilidad poder decirle: Señor, tú eres el amo de mi vida, tú eres mi Señor. Ciertamente mi necesidad carnal me quiere llevar allá, pero Señor, tú has satisfecho una necesidad que es mucho más allá que un apetito personal carnal. Me has satisfecho totalmente, porque la vida no consiste en los bienes que poseo, Señor, sino que en ti, que tiene misericordia de quien quieras tener misericordia. Señor, ayúdame y levántame. ¿Cuántas veces no hemos hablado así? En momentos de tentación, en momentos de los cuales creemos que vamos a desfallecer, en los momentos que creemos que vamos a tropezar. Pero el Señor, aún que nos tropecemos, ¿sabe? El Señor nos levanta, porque levanta al Señor 7 veces al justo. Así que siempre hay esperanza. Y esa mujer anhelaba esa agua que le estaba hablando el Señor para no venir a ese pozo. Ella lo estaba viendo en lo natural, pero ya el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de esta mujer samaritana. Aprovechemos entonces la necesidad de los que nos rodean, para que nuestra conversación en su momento la encaminemos al asunto espiritual. Y hay que ser muy estratégicos, porque hay conversaciones que van y de repente el Señor nos da su inspiración, creatividad para que esa conversación, llámese elecciones, llámese deporte, llámese religión, en medio de todo eso el Señor, ¿sabe? Como el cuchillo en la margarina, el Espíritu Santo nos da la palabra indicada para entonces empezar a desarrollar una plática en relación al ámbito espiritual, sin que forcemos, sin que señalemos. Simplemente es tan natural, una conversación tan natural que Dios estaba haciendo. Juan 4, 16 y 19. Si usted me sigue, por favor. Juan 4, 16 al 19. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. ¿Vio cómo va el hilo de la conversación? Dios sabía, mi Jesús sabía que esa mujer no tenía marido. Él sabía propiamente lo que estaba sucediendo en su vida. Pero en medio de esa conversación, muchas veces la gente, hermano, se abre y es honesta con uno. Es honesta la gente con uno, transparente, íntegra, cuando ve que hay una buena intención en tu corazón, que el propósito tuyo no es para ganar adeptos a mi iglesia. Cuando ve que no estás interesado para que venga al listado de otro más que se convierte como evangélico. No. Tu interés es sacar a esas personas de su profunda necesidad, de su miseria en pecado, y que puedan conocer de nuestro Señor Jesucristo. Tu anhelo es realmente que esa persona pueda tener lo que Dios te ha dado. Por eso es que hablaba primeramente de lo que es ser compasivo. Si tú en tu corazón no tienes ese amor de compartir de Jesús, no tienes un espíritu compasivo. Lo mínimo que podrías hacer en agradecimiento por lo que Dios ha hecho y su misericordia sobre ti es compartir el evangelio de salvación con aquellas personas que no lo conocen. Entonces, ¿qué debemos de aplicar? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Venid, ved a un hombre, dijo ella, que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Porque cuando ella recibió todo eso, se fue con los hombres de Samaria a decirles: hay un profeta que yo he conocido, hay un hombre de Dios que ha conocido mi vida, me ha expresado todo lo que yo he hecho, lo que yo soy.
¿No será este el Cristo? Y Jesús, ¿sabes?, lleva a la samaritana a hablar de su condición personal. Fue confrontada con la misma verdad que ella llevaba. ¿Sabes? Muestra la necesidad que tenía realmente de adorar al lugar correcto, que era Cristo Jesús. No al lugar que los samaritanos consideraban que ese era el lugar real de adoración para todos ellos. No, ahí se presentó alguien que era mucho más grande que la adoración que hasta ese tiempo se daba. Él era el Señor, el Maestro, el Dios Todopoderoso. La mujer entonces se dio cuenta de que era Él quien realmente, Jesús, podía cubrir toda su necesidad espiritual que anhelaba hasta ese momento. Juan 4:25, seguimos con el relato de Juan 4, versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, versículo 26, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Aquel Mesías que estaban esperando ardientemente, vehementemente, en ese momento estaba ahí, presente ante ella. Yo soy el que habla contigo. Esta es la aplicación correcta entonces en relación a 4:25-26. Debemos de estar atentos al conversar con aquellos a quienes les testificamos, pues es el momento oportuno. Y el Espíritu Santo nos guiará entonces a presentarles a Cristo. Despreocúpese. El evangelismo por relación es muy efectivo. En el caso de la samaritana, ella inmediatamente fue a testificar, imagínense, de Jesús a los hombres de la ciudad, y muchos de ellos dice que creyeron por el testimonio de ella. Entonces, dice Juan capítulo 4, versículo 28 y versículo 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Imagínense, un pueblo que tenía un rechazo totalmente hacia los judíos. Alguien que venía de descendencia judía, el Cristo, el Mesías, no fue rechazado, sino que dice que le suplicaron los hombres de la ciudad que se quedara con ellos. Y no fue pocas horas, dice que fueron 2 días los que él compartió del reino de Dios. Pero ¿quién fue la primera mujer que compartió el evangelio de Jesucristo? Fue esa mujer samaritana, a través de una conversación, de un evangelismo de puramente de relación. Y dice: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Cristo. Wow. Relaciones. Y mi último testimonio en ese tipo de conexión fue hace 8 días, el sábado pasado. Este sábado en 8 asistimos con mi esposa a unas bodas de oro de alguien que cumplía 50 años. ¿Cómo conocimos a esta persona que cumplía 50 años hace 8 años? Totalmente cristiano católico, toda su vida, y con algunas inquietudes en su corazón. Pero una de sus hijas, que es la única creyente en ese momento, hace 8 años, me invitó para compartir algo con él. Posteriormente se dio la gran oportunidad. Él tuvo un problema serio de una fractura en su cadera y tuvo que ir al hospital y con una prótesis. Y en medio de eso, yo fui a orar por él. Me enteré de la noticia y fui a orar por él. Sabía cuál era su condición de fe, mas yo no fui a retar su fe, fui a servirle y a decirle el amor profundo que Jesús tenía sobre él. A orar por su situación irreversible, por una prótesis, pero que Dios lo iba a levantar, iba a empezar a caminar, y ese cuerpo extraño Dios le iba a dar la gracia a su cuerpo para recibirlo y no ser afectado.
Posteriormente, en medio de todo ese interín, ¿verdad? De hace 8 años para acá, hermano, hablándole a grandes rasgos, pues de sus 4 hijos, 3 hijas son ya siervas del Señor, confesaron a Jesucristo como su Salvador y su Señor. De los 4, hay 3 mujeres. Y hace como unas 2 semanas me llamó por teléfono una de ellas para decirme, ¿qué oportunidad habrá, Daniel, para que usted nos ayude y diga unas palabras en la boda de oro de mis señores padres? Nos aventuramos a decirle que usted llegue, porque sabe la condición de mis padres, católicos totalmente, pero si de alguna persona ellos pueden recibir es de usted, porque usted le ha mostrado a mi papá cariño, amor, y en los momentos más difíciles ahí ha estado con usted. Y nunca le ha dicho un cambio de religión, sino que siempre le ha presentado a Cristo Jesús. Él no se va a oponer. Por eso lo invitamos. Aquí tendría que haber estado el sacerdote, el padre, quien ha estado siempre durante todos estos años como confesor de mis señores padres, y en la parroquia, que tiene muchos años este padre de estar. Y yo llegué, hermanos, el día sábado. Nos preparamos con mi esposa, llegamos a compartir del amor del Señor, y la respuesta más grata es que este hombre me dice, la persona que más anhelaba, en esta sorpresa que me están dando mis hijos, la persona que yo más anhelaba que pudiera estar era usted, pastor, me dijo. Proceda con todo lo que usted quiera en esta mañana. ¿Sabe? Evangelismo de relación. ¿Cuántas personas ahí escucharon el mensaje de salvación de los que estaban oyentes? ¿Cuántos de ellos fueron tocados en el corazón? Porque hubo una unción muy particular en medio de toda la charla que el Señor llevó a cabo. Mucha gente tocada por lo que estaba sucediendo en momentos que para mí son tan importantes, que no debemos de dejar pasar esa oportunidad de lo que es aplicar esos principios de Dios. ¿Cómo presentar el Evangelio? Si su deseo es cumplir la gran comisión, usted hoy recibió. ¿Quiénes tienen de este pequeño panfleto de las buenas y las malas noticias? Levante su mano. ¿Quién tiene usted de esto? Puede bajar su mano, muchas gracias. Si hay alguien que falta, por favor, lo sugiere, le pueden dar, porque yo creo que esto será el éxito de toda esta temática que hemos tenido, de la forma y la manera como usted ponga en práctica esto. Si su deseo es cumplir esa gran comisión de por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, si su comisión y nuestra responsabilidad de ese amor compasivo, este es un momento muy importante, porque le estamos entregando a usted en sus manos algo que es muy básico, que le ayudará definitivamente para hablarle a otras personas con mayor confianza. Y sabe, el poder disfrutar de la conversación y cambiar de temas a temas espirituales y explicar con claridad el Evangelio.